One Piece. El heredero del rayo. Zorro Novelas Ligeras. My friends, recuerden que en Patreon, este y otros fics se encuentran adelantados y algunas finalizadas y también exclusivas para los que gusten y me quieran apoyar, ahí lo estaremos esperando, espero les guste el fic y continuemos. 136 S. Arthur, está loco. Murmuró Katakuri, activando su Mochi Mochi no Mi. Una pared de mochi pegajoso se formó ante él, protegiéndolos del rayo mientras él activaba simultáneamente el revestimiento de la nave, preparándose para sumergirse. Sin embargo, el rayo atravesó el mochi y lo quemó hasta dejarlo negro. Justo entonces. BRRR. BRRR. Sonó un Den Mushi, uno de los 5 que llevaban. Es mamá. Conpoke recuperó rápidamente el caracol. Contesten. Dile a mamá lo que hizo ese maltrato. Asegúrate de que no vuelva a poner un pie en el nuevo mundo. Oben ardía de furia, apenas contenida. Compota respondió al llamado. Compote, ¿ya entregaron las invitaciones? ¿Qué ganas tengo de mi pastel de bodas? Resonó la voz de Big Mom, amplificada por el Den Mushi, y el rostro del caracol se transformó en una grotesca caricatura suya, con maquillaje recargado incluido. Mamá, estábamos invitando a Arthur, el dios del trueno, a la fiesta del té. Ese lunático, te quemó la invitación. Chilló Peróspero, con la voz llena de indignación. Silencio y luego el sonido chisporroteante del ácido, la saliva corrosiva de Big Mom, goteando al suelo. Después de un momento largo y tenso. Mamá, dale el Den Mushi. Luego vete. Quiero hablar con él. La risa de Big Mom era fría y amenazante. Sus hijos conocían ese tono. Era la calma antes de la tormenta. Arthur, gritó Katakuri, con la voz amortiguada por la pared de mochi. Mamá quiere hablar contigo. Le lanzó el Den Mushi a Arthur. Arthur detuvo su descarga de rayos. El aura eléctrica que lo rodeaba se desvaneció. ¿Big Mom quiere hablar conmigo? Atrapó al Den Mushi como la reina Mama Chanter, con su capa completa, sumergida, desapareciendo bajo las olas. Los vio irse, sin interés en perseguirlos. La huida de los débiles no le preocupaba. Charlotte Linlin. Soy Seaburire Arthur. Llamaste en el momento justo. Salvaste la vida de tus hijos. Su tono era monótono e irrespetuoso. Tras un largo silencio, la voz de Big Mom sonó baja y amenazante. Seaburire Arthur, sé tu nombre. El novato que robó el tributo celestial y escapó de Impel Down. Veo que has llegado al nuevo mundo. Iba a ofrecerte una alianza matrimonial con una de mis hijas. Parece que no sabes apreciar una buena oferta. Sus palabras provocaron un escalofrío en la columna de Arthur. No confundas el nuevo mundo con el paraíso, chico. Aquí solo sobreviven los más fuertes. Los emperadores reinan con supremacía. Eres demasiado joven. No estás listo. Ni siquiera estás cerca. Arthur rió entre dientes, con la voz impregnada de una arrogancia escalofriante. ¿Listo? No hablas de estarlo. Te lo ganas con fuerza. Décadas de comer, casarte y procrear, ¿cuánto más fuerte te ha hecho eso? No puedes vencer a Shiki. Eso no significa que yo no pueda. Mamá. ¿Soy débil? Muy bien. Tienes agallas, chico. Big Mom se incorporó, su voz cargada de una peligrosa diversión, mientras su haki del conquistador explotaba. En toda Whole Cake Island, aquellos que no pudieron soportar el ataque mental se desplomaron, echando espuma por la boca. Muy bien, una vez que abandones las islas iniciales y te adentres en el nuevo mundo, aprenderás lo que es el verdadero poder. Entenderás lo que significa enfrentarse a un emperador. La voz de Big Mom sonaba tensa, con una rabia apenas contenida, y los ojos se le hinchaban. Retumbar. El clima cambió y los truenos resonaron en la distancia. Mamá. Cálmate. Mamá, es mocoso, morirá pronto. No te preocupes. Los que aún estaban conscientes en Whole Cake Island intentaron apaciguarla. Otro arrebato, y la isla necesitaría ser reconstruida, otra vez. Se aburriré, Arthur. Te espero en Whole Cake Island. La voz de Big Mom sonaba entrecortada, su furia apenas contenida. Estaré allí. Más pronto de lo que crees. Arthur colgó, aplastando el Den Mushi. Isla Whole Cake, Totoland. Big Mom, su enorme figura vestida con un vestido rosa, sus ojos inyectados en sangre, sus labios pintados de un rojo chillón, baba corrosiva goteando de su boca. Ese pequeño mocoso engreído. Su rabia era palpable y su tripulación temblaba ante ella.
Corre la voz. Arthur mató al hijo de Barba Blanca, Squart. Que sienta la ira de un emperador. Un hombre bajo y corpulento, con un sombrero de copa emplumado y una máscara redonda y sonriente, y un enorme machete atado a la espalda, salió de la habitación contoneándose, moviendo la cabeza a cada paso. En el territorio de Barba Blanca. Dos viejos rivales, reunidos después de 3 años. El Moby Dick y el Oro Jackson se enfrentaban en mar abierto. Roger, sonriendo, con su bigote negro temblando, estaba de pie en la proa. Barba Blanca. ¿Cuánto tiempo sin verte? Gritó. Rayleigh, Gavan, Crocus, su tripulación, armas en mano, estaban detrás de él, incluso Shanks y Boogie, con sus rostros llenos de emoción, completamente armados. En el Moby Dick, Barba Blanca, con una enorme calabaza de saque en la mano, miró de reojo el barco de Roger, a apenas 100 metros de distancia. ¿Estás buscando pelea, Roger? Marco, Jozu, Vista, sus comandantes, estaban preparados. Jajaja. Después de tantos años, pensé en traerte un regalito de bienvenida, Neugate. Roger rió, alzando su espada. Hijos míos. Ataquen. Barba Blanca dejó su calabaza de saque. Su habitual actitud jovial fue reemplazada por una mirada acerada. Los dos barcos legendarios se enfrentaron y sus tripulaciones se enfrentaron en una batalla feroz pero controlada. Los dos capitanes, que se conocían bien después de décadas de rivalidad, se contuvieron y dejaron que sus tripulaciones pusieran a prueba sus respectivas fuerzas. Sin embargo, Shanks y Boogie se alejaron de la batalla principal y se subieron a la Moby Dick, con los ojos fijos en Barba Blanca, que estaba bebiendo profundamente de su enorme calabaza. Boogie, con varios cuchillos pequeños en la mano, y Shanks, con la mano apoyada en la empuñadura de su espada, se acercaron al emperador, con evidente bravuconería juvenil. Ja 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 ja. Estás acabado. Te has topado con el gran capitán Boogie. Te voy a teñir la barba de rojo. Los dos novatos, protegidos por los piratas Roger, acababan de pronunciar unas palabras que se convertirían en el hazmerreír del nuevo mundo. Barba Blanca, con su enorme mano congelada a mitad de un trago, su calabaza de saque se detuvo en sus labios. No esperaba esto. Él los miró a ambos con un destello de diversión en sus ojos, una emoción rara vez vista en el hombre que vivía solo para su familia. Había un dicho. Solo tus rivales te conocen de verdad. Tenía cierta verdad. Gap y Roger, cuyo vínculo se forjó en la batalla, se entendían profundamente. Pero Barba Blanca conocía a Roger igual de bien, quizás incluso mejor, tras décadas de enfrentamientos en los mismos mares. Observó a Shanks y Boogie, intrigado por la decisión de Roger de incorporarlos como aprendices. ¿Y ese sombrero de paja del chico pelirrojo, no era de Roger? ¿Había visto Roger algo en este chico? ¿Un sucesor, quizás? ¿Alguien que heredara su testamento? Barba Blanca tomó otro trago de sake, observando las travesuras de los dos novatos con una diversión distante, como si estuviera observando a un par de monos particularmente entretenidos. La batalla en la cubierta continuó, Shanks y Boogie, impulsados por la bravuconería juvenil, ajenos al peligro, cargando hacia Barba Blanca, mientras los otros piratas observaban, divertidos. De repente, un barco, con su tripulación frenética y el rostro de su capitán pálido de miedo, navegó en medio de ellos, con su Jolly Roger, huesos cruzados empalando dos cráneos. Era uno de los capitanes aliados de Barba Blanca, uno de los hermanos de Calvan, sus rostros eran imágenes reflejadas el uno del otro, cada uno con una cicatriz en las mejillas opuestas. Se subieron al Moby Dick, con voces llenas de urgencia. Papá. Malas noticias. Malas noticias, papá. Corrieron hacia Barba Blanca, prácticamente tropezando con ellos mismos en su prisa. La batalla se detuvo, los piratas de Barba Blanca y Roger bajaron sus armas y su atención se centró en la conmoción. Barba Blanca, a punto de enfrentarse a Shanks y Boogie, giró la cabeza. Su risa estruendosa resonó por toda la cubierta. Gurararara. Un verdadero hombre de mar afronta cualquier reto con valentía. ¿Qué ocurre, hermanos de Calvan? Mis hijos. Papá. Soy Squart. Después de que la tripulación de Roger lo derrotara, intentaba irse del Nuevo Mundo. Un pirata novato lo mató. Cerca de la isla Gyojin. Un pirata novato, cerca de la isla Gyojin, mató a Squart, Pops. Los piratas de Barba Blanca se consideraban familia. Ni siquiera quienes no eran cercanos toleraban que se les hiciera daño a uno de los suyos. Eran ferozmente leales, su vínculo era inquebrantable.
Uno de los suyos había sido asesinado. Fue un golpe para toda la familia. La risa de Barba Blanca se apagó y fue reemplazada por un gruñido bajo y su voz cargada de dolor. Buh. Una ola de Aki del Conquistador, una presión palpable, irradió hacia afuera, ondulando por el mar, impactando contra los barcos cercanos. Buggy se desplomó, paralizado por la fuerza, mientras que Shanks, con el rostro pálido, se tambaleó, pero permaneció de pie. Los novatos de ambas tripulaciones se desmayaron, echando espuma por la boca. La mano de Barba Blanca se apretó alrededor de su calabaza de saque, aplastándola. Mi hijo murió. Quizás era más débil. Todo el que navega en el mar conoce los riesgos. Pero era mi hijo. No lo toleraré. ¿Quién lo mató? La voz de Barba Blanca era baja, peligrosa. Su enorme figura irradiaba poder. Los hermanos de Calvan, capaces de soportar su Aki, eran claramente fuertes. Seaburire Arthur. Un pirata novato. Un pirata novato llamado Seaburire Arthur. Sus voces temblaban mientras respondían, apenas atreviéndose a respirar. ¿Seaburire Arthur? Preguntó Roger, al oír el nombre, recordando la desafiante negativa de Arthur a su ayuda, con expresión pensativa. Roger, ¿en qué estás pensando? Rayleigh, que conocía bien a su capitán, vio el brillo familiar en sus ojos. Roger, recordando a Shanks y Buggy, se volvió hacia Barba Blanca. Nos vamos, Neugate. Hasta la próxima. Sin esperar respuesta, el Oro Jackson dio la vuelta y se alejó rumbo a las 3 islas iniciales del Nuevo Mundo, dejando atrás a los afligidos piratas de Barba Blanca. Se avecina una nueva era, y presiento que Arthur será una figura clave. Roger sonrió. Incluso ante su muerte inminente, su espíritu permaneció inquebrantable. El mar se va a poner mucho más interesante. Vamos a visitarlo. Roger tenía un plan, un acto final para encender la nueva era. Arthur. Aquel a quien los marines emboscaron con sus fuerzas más poderosas. Shanks y Buggy, escuchando la conversación de Roger y Rayleigh, intercambiaron miradas. ¿Escapó de Impel Down? Luego el oro de Skypiea, el rostro de Buggy palideció al pensarlo. Buggy, no te obsesiones tanto con los tesoros. La libertad y la aventura son los verdaderos tesoros del mar, dijo Shanks, dándole una palmada en el hombro. Cállate, Shanks. La cara de Buggy estaba roja de ira y de la imaginaria pérdida de oro. ¿A qué clase de pirata no le importan los tesoros? Sus diferentes puntos de vista, sus personalidades enfrentadas. Era señal de su futura separación. Sobre Moby Dick. Ese novato arrogante. Recuerdo su nombre. Barba Blanca, con su bisento aferrado en su enorme mano, se puso de pie. El Nuevo Mundo no es un lugar para los imprudentes. Papá, déjame traerte su cabeza. La habitual actitud relajada de Marco se desvaneció. Sus ojos ardían de furia. Mató a uno de nosotros, papá. Añadió Jozu con la voz cargada de ira. Iré. No he comido ninguna fruta del diablo. Tengo ventaja en el mar, dijo Vista, con las manos apoyadas en las empuñaduras de sus espadas. Ningún pirata de Barba Blanca había sido asesinado jamás por un forastero. Si bien todos conocían los riesgos de la vida pirata, ver a uno de los suyos asesinado, encendió su ira. Vista, Namur, tráeme la cabeza de ese gamberro. Vengaremos a Squart. Rugió Barba Blanca. La recompensa de Arthur fue de 500 millones de Bailey. Pero Barba Blanca no creía que fuera tan fuerte. La recompensa estaba inflada. A diferencia de las recompensas infladas del futuro, cada Bailey en esta era fue ganado a través de sangre y violencia. ¿Y Arthur? Se había hecho famoso por comer la fruta del estruendo, robar el tributo celestial, evadir a Garp y escapar de Impel Down. ¿Robar el tributo celestial? Cualquier pirata con agallas y velocidad podría hacerlo. ¿Evadiendo a Garp? Eso se debió a la ventaja de velocidad de la fruta Rumble Rumble. ¿Y la huida de Impel Down? Barba Blanca sospechaba que alguien lo había ayudado. Nadie escapaba solo de ese infierno. Entonces, aunque reconoció que la fruta del diablo de Arthur lo hacía peligroso, no lo consideró una amenaza para sus hijos. Nadie era más fuerte que su propia familia. ¿Esa era una prerrogativa de los padres? Arthur, tras hundir el barco de Squart, no partió de inmediato. Su propia embarcación, dañada en la colisión, quedó inutilizable. Y las poses del registro, no las había guardado en su brazalete.
estaban en el barco, ahora perdidas en el fondo del mar. Navegar por el nuevo mundo sin logposes fue una tarea inútil. Los patrones climáticos, los campos magnéticos y las corrientes impredecibles del Grand Line eran traicioneros, y el nuevo mundo aún más. Campos magnéticos caóticos, tormentas repentinas, fenómenos climáticos anormales, corrientes que desaparecen, remolinos masivos. Cada tripulación pirata que se aventuraba en el nuevo mundo necesitaba logposes y un navegante experto. Solo lobos solitarios como Redfield y Meowth se atrevieron a navegar sin ellos. Una postura de troncos apuntaba en 3 direcciones, y la aguja más firme indicaba la ruta más segura. Seguir ese camino minimizaba el riesgo. Pero Arthur, siempre atraído por el peligro, elegiría la ruta más volátil. Su sed de emoción reflejaba la inclinación de Luffy por la aventura. Ahora, sin embargo, sin una pose de registro, tuvo que confiar en su instinto, eligiendo una dirección al azar. Su haki de observación, que abarca un radio de 20 millas, combinado con su capacidad para detectar cambios en los patrones del viento y el clima, y su vuelo, le permitirían evitar la mayoría de los peligros. Después de una búsqueda infructuosa de las logposes perdidas, eligió una dirección y desapareció en un destello de relámpago. Una hora después, su haki detectó una isla. Una de las 3 islas iniciales del Nuevo Mundo. La arriesgada Isla Roja, y le decepcionó que no fuera la Isla Raijin. Pero encontrar tierra, sin logpose, fue un golpe de suerte. La arriesgada Isla Roja, a pesar de su pequeño tamaño, era una animada ciudad y una parada obligatoria para todos los piratas que entraban al Nuevo Mundo. Arthur, calándose un sombrero de ala ancha hasta los ojos, observó el puerto. Divisó una bandera pirata ondeando en lo alto de la plaza central de la isla. Una calavera y huesos cruzados, como la mayoría de las banderas piratas, pero con un distintivo bigote ondulado debajo de la sonrisa de la calavera. ¿Está Risky Red bajo el control de Roger ahora?, se preguntó en voz alta. Los piratas de Roger, una fuerza dominante en el Nuevo Mundo, naturalmente reclamarían territorio. Shiki, cuyo poder se desvanecía después de la guerra de Ed y sus territorios fueron confiscados por sus rivales, ya no era un jugador importante. El Nuevo Mundo ahora pertenecía de Barba Blanca y Roger. Shiki, de paradero desconocido, había desaparecido de las noticias. Big Mom y Kaido, aunque fuertes, carecían de la influencia y notoriedad de los 2 emperadores dominantes. Y Redfield, un lobo solitario, contento de recorrer los mares solo, no tenía ningún interés en el territorio. Su poder era suficiente para desafiar incluso a los emperadores. Esta isla, que ondea la bandera de Roger, probablemente estaba bajo su protección. ¿Invadir mi territorio, eh? Eso no lo toleraré. Arthur esbozó una fría sonrisa. Un hombre con su poder podía ir a donde quisiera. Podía entrar tranquilamente en Marineford y salir ileso. Lo entendía, pero no era de los que dejaban las transgresiones sin castigo. Roger había afirmado que Buggy casi había retrasado la finalización de Thor. Tenía una cuenta pendiente. Me ocuparé de él más tarde. Arthur se dirigió hacia la ciudad, ansioso por recopilar información. Roger, a diferencia de otros emperadores, no restringió el acceso a su territorio. La isla estaba plagada de piratas. Arthur vio pocos lugareños, las calles estaban llenas de piratas bulliciosos y festivos, sus rostros una mezcla de camaradería jovial y crueldad endurecida. Ahora, en el Nuevo Mundo, no sentía prisa ni urgencia. Tenía tiempo. La gran era pirata apenas comenzaba. Tendría muchísimas oportunidades para la emoción, para el caos. Paseó por las calles y finalmente entró en un bar concurrido. Lugares como ese eran perfectos para recopilar información y escuchar chismes y rumores. El ruido y las risas no cesaron al entrar. Los piratas, la mayoría borrachos, ni siquiera lo notaron. Arthur, haciendo caso omiso del jolgorio, pidió un gran barril de sake al camarero, eligió una mesa apartada y se sentó, con las piernas cruzadas, observando a la bulliciosa multitud. ¿Escuchaste las noticias?, gritó un pirata borracho, de pie precariamente sobre una mesa. ¿Qué noticias? ¿El capitán Roger y Barba Blanca finalmente se enfrentaron?, preguntó perezosamente otro pirata, reclinado en su silla, cuyo porte sugería ser miembro de las tripulaciones aliadas de Roger. Ja. El capitán Roger aplastaría a Barba Blanca. ¿Quién está difundiendo esos rumores de que Barba Blanca es el más fuerte? Menudo chiste. Se burló otro pirata.
El nuevo mundo estaba lleno de figuras poderosas. Roger, Redfield, Shiki. El título de el hombre más fuerte del mundo, si se le otorgara de Barba Blanca, sería objeto de una intensa disputa. Las palabras del pirata borracho desataron una tormenta de especulaciones. Cualquier noticia considerada grande debía involucrar a los peces gordos del Nuevo Mundo, los emperadores del mar. El capitán Roger acaba de regresar. Dudo que ya esté luchando contra Barba Blanca, comentó un pirata más sensato, escéptico. Deja de perder el tiempo. Suéltalo. Gritó alguien con impaciencia. El pirata borracho, disfrutando de la atención, sonrió, alargando la intriga. Hace apenas unas horas, cerca de la entrada al Nuevo Mundo, esa tripulación de la araña Torbellino, la que Roger aplastó antes, los aniquiló un novato. ¿A quién le importa? ¿Quiénes son las arañas del Torbellino? No todos seguían las noticias. Leer el periódico no era precisamente un pasatiempo popular entre los piratas. La mayoría prefería informarse a través de rumores, cotilleos y alardes de borrachos. Los piratas araña del Torbellino. Escuadrón. Un pirata flacucho, posiblemente miembro de la flota de Roger, salió disparado de su silla. Escuadrón. El hijo de Barba Blanca. Asesinado por un novato. Lo primero que pensó fue que el novato tenía deseos de suicidarse. Las noticias de las derrotas de las tripulaciones aliadas de Barba Blanca eran comunes, pero nadie se atrevía a matar a uno de sus hijos oficialmente reconocidos. Arthur, sentado en un reservado de la esquina, bebiendo su bebida, escuchaba divertido su bulliciosa charla. Solo los piratas de Big Mom me vieron matar a Squart. Y no había ningún Newscoos por aquí. Sonrió con suficiencia, y su desprecio por Big Mom crecía. Una persona verdaderamente poderosa, alguien con una confianza inquebrantable, no recurriría a planes tan mezquinos. Se enfrentarían directamente a sus enemigos, ajustando cuentas con su propia fuerza. Barba Blanca y su tripulación eran así. Su fuerza venía de adentro y su desdén por las tácticas deshonestas era evidente en su enfoque directo y a menudo brutal. Aún así, la difusión de la noticia le favoreció. Aceptó el desafío de Barba Blanca. Sabía que aún no era tan fuerte. Pero él no se acobardaría ante él. Si no pudiera ganar, moriría luchando. ¿Y qué era peor que la muerte? No había zarpado esperando regresar a casa con vida. Estaba listo para enfrentarse a lo que el mar y sus monstruos le lanzara. Terminó su bebida, ya no le interesaba la charla ociosa de los piratas. Se dirigió a la barra y se dirigió a la camarera, una mujer de pelo negro corto y rizado, labios canosos y un cigarrillo colgando de la boca. Venden lock poses aquí. Necesito uno para la isla Raijin. Las poses de registro, aunque se usaban comúnmente en la muñeca, eran frágiles y se rompían fácilmente en batalla. Los repuestos eran necesarios para cualquier pirata serio. Una pose de tronco para la isla Raijin. La mujer dejó la botella que estaba limpiando y observó a Arthur con una mirada evaluadora. Esa mirada, ese brillo de complicidad en sus ojos, Arthur supo que lo reconocía. 1.000.000 de belly, dijo, colocando un lock pose en el mostrador. Arthur arqueó una ceja. ¿Este lugar se llama Shaki's Repose Bar o algo así? ¿El bar de estafas de Shaki? Me encanta. Los ojos de la mujer brillaron, su mirada aguda e inteligente. Pero para un muerto viviente, el dinero no sirve de nada, ¿verdad? ¿Qué importa si te cobro un poco de más? Ella habló sin rodeos, prediciendo casualmente la muerte de Arthur. Arthur rió entre dientes, observándola con más atención, reconociéndola ahora. Eres muy segura de ti misma. Y tú, eres Shaki, ¿verdad? Un pirata fuerte como tú, regentando un bar en Risky Red. Cuesta creerlo. Este era Shaki, el futuro socio de Rayleigh, el propietario del Shaki's Repose Bar en el archipiélago Sabaody. Décadas atrás, había sido una pirata notoria, la única mujer entre los grandes nombres, un objetivo del mismísimo Garp. En aquel entonces, incluso Big Mom era una novata. Pero alrededor de 1480, Shaki desapareció, desapareciendo por completo de las noticias. No esperaba encontrarla allí, en Risky Red, el territorio de Roger. Me cansé de la vida pirata. Es hora de sentar cabeza y buscar un trabajo decente. Las mujeres no son como ustedes, los hombres, obsesionados con la fama, la libertad y la aventura. Shaki sacudió la ceniza de su cigarrillo y luego le lanzó la pose de tronco a Arthur. Ten cuidado, chico. No tienes ni idea de dónde te has metido. La ira de Barba Blanca no es algo que se pueda tomar a la ligera.
Pocos lo desafiarían, y tú no eres uno de ellos. No creas que tu fruta rumble rumble te hace invencible. Hay muchas formas de contrarrestar la velocidad. Arthur captó la pose del tronco, con una sonrisa en los labios. Sabía que la reputación de Shaki como intermediario de información era bien merecida. La velocidad se puede contrarrestar. Cierto, pero ¿y qué? La arrogancia de Arthur, su inquebrantable confianza en sí mismo, no se tambalearía ni ante amenazas ni advertencias. Lo diré otra vez. Quienes temen a los monstruos son cobardes. Barba Blanca, su sueño se ha cumplido. Su ambición se ha esfumado. Ya no es la amenaza que una vez fue. Es más fácil lidiar con él que con Shiki. Barba Blanca, Shiki, Roger, Redfield, todos están envejeciendo. Esta nueva era, me pertenece. La risa de Arthur resonó por el bar, con un destello azul en sus ojos. Todos envejecían, a menos que tuvieran la operación de inmortalidad de la fruta Op-Op, o algo como el oro puro. Incluso Redfield había consumido una fruta del diablo para mantener su juventud y vitalidad. A ojos de Arthur, estos veteranos habían pasado su mejor momento, su fuerza se estaba desvaneciendo. Una vez que Roger se fuera, una vez que comenzara la nueva era, su influencia se desvanecería. Y entonces comenzaría el reinado de Arturo. No tengo 1 millón de Belley, pero tu vida está en mis manos. Considéralo una deuda saldada. Te estás llevando la mejor parte del trato. Arthur, recogiendo el log pose, se inclinó el sombrero y se dio la vuelta para marcharse. Shaki, imperturbable ante las palabras de Arthur, ni ante su robo casual de la pose del tronco, lo detuvo. Espera, Arthur. ¿Por qué no te quedas un rato? Hay alguien que quiere conocerte. Ah, ¿sí? ¿Alguien quiere verme? Arthur, a punto de salir del bar, se detuvo y se volvió hacia Shaki con el ceño fruncido. Se devanó los sesos, pero no pudo pensar en nadie que conociera en el nuevo mundo que pudiera buscarlo. ¿Podría ser Roger? Este era el territorio de Roger, y se habían conocido brevemente, pero Arthur no podía imaginar por qué Roger querría verlo. El bar seguía animado, lleno de risas estridentes y cuentos exagerados de piratas borrachos. Pero el ruido no llegó a Arthur y Shaki. Sí, el capitán Roger oyó que mataste al hijo de Barba Blanca. Quiere hablar contigo. Shaki, apoyada en la barra, con la barbilla apoyada en la mano, dio una calada a su cigarrillo con la mirada fija. A mí también me interesa volver a verlo. Arthur volvió a sentarse, aceptó la bebida que le ofreció Shaki y la bebió de un trago. No le interesaba especialmente Roger en sí, sino sus motivaciones. ¿Qué lo impulsó a iniciar una nueva era, incluso a costa de su propia vida? Arthur sintió una afinidad con Roger, aunque sus caminos divergían, su determinación compartida, su compromiso inquebrantable con sus objetivos, resonó en él. Llevaba 3 días en Risky Red, disfrutando de una relativa tranquilidad. Shaki contactó de inmediato con los piratas de Roger. El Oro Jackson, tras abandonar el territorio de Barba Blanca, finalmente llegó a Risky Red. Con su bandera pirata ondeando al viento, el barco se acercó a los muelles. Roger, ese chico, aunque imprudente, aún no se ha ganado tu atención, ¿verdad? ¿Por qué tenemos prisa? Preguntó Scooper Gavin, al timón del barco, con la cola de caballo ondeando y las pequeñas gafas de sol sobre la nariz, con naturalidad. El tiempo del capitán Roger es limitado. La voz de Crocus estaba teñida de tristeza. Nadie quería ver a su capitán desperdiciar sus últimos días en asuntos triviales. Roger, de pie en la proa, simplemente sonrió, sin decir nada. Arthur es impredecible. Probablemente no sea la persona más fácil de razonar, comentó Shanks. Su reciente encuentro con Barba Blanca, la fuerza de su presencia, le había dado una lección. Estaba aprendiendo a pensar estratégicamente. Ha vuelto. Mi oro. Mi hermoso oro. Se lamentó Buggy, aún de luto por la pérdida de su tesoro imaginario. El Oro Jackson atracó. Dejando a algunos tripulantes para custodiar el barco, Roger, Riley y los demás desembarcaron. Los piratas del muelle se hicieron a un lado rápidamente, dejando paso a Roger y su tripulación. Quienes vivían bajo la protección de Roger, como los capitanes aliados de Barba Blanca, lo admiraban, con una lealtad que rayaba en la reverencia. Rodeados de una multitud de admiradores, se dirigieron hacia el bar de Shaki. Arthur estaba sentado en un lujoso sofá del bar, haciendo girar el líquido ámbar en su vaso, con la mirada fija en la entrada.
Vio a Roger, rodeado de su tripulación, acercándose desde lejos. Esta vez, observó al rey pirata con más atención. Roger poseía un carisma innegable, una personalidad magnética. Como Garp, su sonrisa era genuina y contagiosa. Garp había descrito a Roger como impulsivo, propenso a ataques de ira infantil, pero ferozmente leal a su tripulación, valorando su amistad por encima de todo. Sin embargo, Arthur, después de estudiar las hazañas de Roger, reconoció algo más. Una determinación inquebrantable, una negativa a dar marcha atrás, incluso frente a probabilidades abrumadoras, una cualidad que Arthur compartía. Roger, Rayleigh, Gavan, Shanks, Buggy entraron al bar y cerraron la puerta detrás de ellos. Shaggy les sirvió bebidas y luego se retiró detrás de la barra, observándolos en silencio. Se aburriré, Arthur. Nos volvemos a encontrar. Roger se sentó frente a Arthur, y su equipo ocupó los asientos restantes. Arthur, sentado con expresión tranquila, continuó moviendo su bebida. ¿Te refieres a... hasta que nos volvamos a ver? Roger se rió. Ves a través de mí, chico. Después de que te capturaron, pensé que no te volvería a ver. Sus palabras fueron directas, pero sin malicia. Una honestidad refrescante. Shaggy dijo que querías verme. Y... Arthur no estaba interesado en cumplidos. Roger sonrió, vaciando su taza. No eres muy de charlas triviales, ¿verdad, chico? Bien, entonces. Directo al grano. Mataste al hijo de Barba Blanca. Te sugiero que abandones el Nuevo Mundo antes de que su tripulación te encuentre. Arthur se burló. ¿Te refieres a esos dos del barco que te han estado siguiendo? No les tengo miedo. Que venga una flota entera, me da igual. Si me has llamado solo para eso, he perdido 3 días. No tengo tiempo para esto. Un barco había aparecido en el horizonte. La conversación de su tripulación podía ser escuchada fácilmente por la audición mejorada de Arthur. Oye, Arthur. Nuestro capitán Roger vino hasta aquí por ti. ¿Dónde está tu gratitud? Exclamó Buggy, siempre ansioso por llamar la atención. Buggy, vuelve aquí. Gavan agarró a Buggy por su sombrero de payaso y lo jaló hacia atrás. Arthur miró a Buggy, luego a Shanks. Buggy, un payaso que dependía de la suerte y la teatralidad, siempre estaría un paso detrás de Shanks, cuya fuerza silenciosa era mucho más peligrosa. Roger rió, imperturbable ante la actitud desdeñosa de Arthur. Tranquilo, chico. No estoy aquí para advertirte sobre Barba Blanca. Solo quería darte un consejo. Eres demasiado joven para el Nuevo Mundo, ¿por qué no esperas un par de años? Deja que los viejos piratas desaparezcan. La nueva era es tu momento de brillar. La mirada de Arthur se agudizó, sus ojos se encontraron con los de Roger y de repente comprendió algo. ¿2 años? Sería 1498, el año en que Roger inauguraría la gran era de la pirata. Roger tenía un plan. Había regresado a Grand Line para ponerlo en marcha. Arthur se levantó bruscamente, y su risa resonó por todo el bar. Roger, ¿crees que puedes hacerme cambiar de opinión? ¿Manipular mi destino? No seas ridículo. Tú quieres cosas diferentes, yo quiero emoción. Emociones. ¿Qué podría ser más emocionante que desafiar a los piratas más fuertes del mundo? Esta nueva era que estás planeando, puede que haga las cosas más interesantes, más caóticas, pero no puedo detenerte. Y tú no puedes controlarme. No me impongas tus ambiciones. Eres un tonto, Roger. Un idealista bien intencionado, pero en el fondo tonto. Arthur arrojó su vaso vacío a un lado y se levantó del sofá. Iba a matar a esos 2 piratas de Barba Blanca en el muelle. Eso sin duda llamaría la atención de Barba Blanca. ¿A dónde vas? Preguntó Roger, percibiendo la fría furia que emanaba de Arthur y su temeraria indiferencia hacia las consecuencias. Arthur sonrió, con la voz cargada de una excitación frenética. Para encargarme a esas 2 ratas, asegurarme de que Barba Blanca me odie lo suficiente como para perseguirme hasta el fin del mundo. Ja 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 ja. Dame un poco de respeto, chico. Déjalos vivir. Roger también se puso de pie, bloqueando el paso de Arthur, junto con Rayleigh y Gavan. ¿Cara? La frase me sonaba familiar, usada a menudo por Shanks, la legendaria fruta cara a cara. La sonrisa de Arthur se desvaneció al mirar a Roger. El aire entre ellos crepitaba de tensión. ¿Tu cara? ¿Por qué debería darte cara? ¿Qué te hace creer que eres digno de mi respeto? El aura de Roger se intensificó, su mirada se cruzó con la de Arthur. Se giró hacia Shanks y Buggy.
quédate atrás. Capitán, su salud, no debería, comenzó Crocus, con su maletín médico en la mano, pero la mano de Riley en su hombro lo silenció. El capitán Roger ha tomado su decisión. Nuestro deber es apoyarlo, dijo Riley con firmeza. Crocus, con las palabras atrapadas en la garganta, vaciló, luego asintió, su lealtad hacia Roger inquebrantable. Arthur, quitándose el sombrero y echándose el pelo al viento hacia atrás, con la mirada fría, preguntó. Roger, ¿me estás desafiando? Una tensión palpable llenó el bar, una fuerza invisible golpeando las mesas y las sillas, dispersándolas y haciendo que las botellas cayeran al suelo. Los piratas Roger y Shaki salieron silenciosamente, dejando a Arthur y Roger solos. Roger, con una sonrisa firme y un bigote tembloroso, dijo. Tengo que detenerte. El nuevo mundo no está preparado para el caos que estás planeando. Arturo se echó a reír. 4 emperadores gobiernan el nuevo mundo, y tú, Roger, eres con quien menos quiero luchar. ¿Y eso por qué? Preguntó Roger divertido. Hueles a muerte. Estás enfermo. Ya pasó tu mejor momento. Pelear contigo ahora, no sería un desafío. El desdén de Arthur era palpable. Pero si insistes, no me negaré. Estiró el cuello y un leve crujido resonó en la barra. ¡Buuuuuuu! Aparecieron grietas en las paredes, en las mesas, el mismo aire vibraba bajo la presión del Aki del conquistador de Roger. El más fuerte del mundo. ¡Booooooooo! El propio Aki de Arthur, recién despertado pero sin entrenar, surgió, respondiendo al desafío. El choque de sus voluntades, de su Aki del conquistador, se intensificó, las grietas en las paredes se ensancharon, la barra gimió bajo la tensión. Arthur, luchando contra el aura abrumadora de Roger, se negó a ceder. Sabía que estaba superado, pero un verdadero conquistador jamás se rendía. El Aki del conquistador era común en el nuevo mundo. Pero el de Roger era único, una fuerza que lo diferenciaba del resto. El Aki del conquistador no se pudo entrenar. Era una manifestación de la voluntad de uno, del espíritu de uno, que se hacía más fuerte a medida que el usuario se hacía más fuerte. El Aki de Arthur, despertado de forma natural, carecía del refinamiento y el control necesarios para ser utilizado con eficacia. Ni siquiera podía activarlo a voluntad. Pero este choque con Roger fue una chispa que encendió algo dentro de él, un destello de comprensión. Débiles zarcillos rojos de energía, como pequeños relámpagos, serpenteaban por el aire. La manifestación visible de sus voluntades enfrentadas. La presión era inmensa, suficiente para causar daño físico. Ya pasaste tu mejor momento, debilitado por la enfermedad, y aún eres tan fuerte, Roger, eres un monstruo. El cumplido de Arthur fue sincero. Estaba completamente superado, la diferencia en su Aki era como un abismo insuperable. Pero no se desanimó. La derrota en un campo que aún no dominaba no era una desgracia. Permaneció desafiante, igual que cuando se enfrentó a Gap. Y sabía que Roger ni siquiera había desatado todo su poder. La habilidad de Roger de escuchar la voz de todas las cosas era una manifestación de su Aki del Rey Supremo, una aplicación avanzada del Aki del Conquistador, desbloqueada solo por aquellos que realmente la dominaban. Este poder permitía a su usuario volverse uno con la naturaleza, comunicarse con todos los seres vivos, exigir su lealtad e incluso doblegar las leyes de la naturaleza a su voluntad. La extraña tormenta en la guerra de el tsunami masivo que había diezmado la flota de Shiki, Arthur sospechaba que el Aki de Roger había sido la causa. El Aki del conquistador más fuerte del mundo no era ninguna broma. Buuuuuuu. La barra, incapaz de soportar la presión, finalmente se derrumbó. Sin embargo, las dos figuras en el centro permanecieron intactas y los escombros volaron lejos de ellas como si fueran repelidos por una fuerza invisible. Afuera, la mayoría de los piratas que acompañaban a Roger se habían desplomado, inconscientes. Solo unos pocos, con una fuerza y una voluntad excepcionales, permanecieron en pie. Riley, Gavan, Crocus y, sorprendentemente, los 2 piratas de Barba Blanca, Vista y Namur. El Aki de Roger era realmente monstruoso. Arthur, de pie en el epicentro de la tormenta, luchó contra la presión y su propio Aki se encendió en respuesta. Podría haber usado los poderes de su fruta del diablo para defenderse, pero eso sería una concesión. Una admisión de derrota, una sumisión de su voluntad a la de Roger. No se rendiría. Incluso superado, contraatacaría.
¡Qué voluntad tan fuerte!, dijo Roger mientras una gota de sudor corría por su frente. Parece que el Aki por sí solo no te detendrá. Muy bien, veamos qué puede hacer esa fruta rumble rumble tuya. Roger retiró su Aki del conquistador. El uso prolongado tensó su cuerpo debilitado. Como desees, Roger. La presión aplastante se desvaneció cuando Arthur sintió que se le quitaba un peso de encima. Era hora de una verdadera pelea. Puede que fuera superado en Aki, pero eso no significaba que fuera más débil en general. No soy tan fuerte como tú en Aki, Roger, te lo concedo. Pero la verdadera fuerza va más allá del Aki. Se trata de fuerza de voluntad, destreza física y dominio de las frutas del diablo. Así que, demuéstrame lo que tienes. Muéstrame por qué crees que puedes detenerme. La risa de Arthur resonó por el bar en ruinas, y su entusiasmo crecía. Nada lo emocionaba más que una buena pelea, una oportunidad de probar sus límites, incluso si eso significaba arriesgar su vida. He visto a innumerables novatos como tú, Arthur, cuya arrogancia los lleva a una muerte prematura. Espero que no seas uno de ellos. Roger, con su Aki retraído, pareció encogerse, su imponente presencia desvaneciéndose. Pero incluso disminuido, aún irradiaba un aura peligrosa. Arthur, enfrentándose a una leyenda, incluso a una que ya había pasado su mejor momento, sintió una emoción recorrerlo a medida que su deseo de batalla aumentaba. Sonido metálico. Roger sacó su espada, el sonido resonó a través del bar en ruinas, un corte de energía de espada pura y concentrada brotó de la hoja, su poder capaz de partir una isla en dos, un testimonio de su maestría en el manejo de la espada. Roger poseía no solo el Aki del conquistador más fuerte del mundo, sino también una habilidad excepcional con la espada y la pistola. La distancia entre ellos era mínima, apenas 10 metros. La energía de la espada alcanzó a Arthur en un instante. ZZZZZZT. Arthur saltó hacia atrás, poniendo distancia entre ellos, los relámpagos crepitaban alrededor de sus puños mientras reunía su poder, desatando un ataque. 100 millones de voltios de relámpago crudo y concentrado, una fuerza de la naturaleza apenas contenida. Ante un rival como Roger no se contendría. ¡Buu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 u
superior choque de Aki. El aire se distorsionó y la onda expansiva hizo volar escombros como proyectiles, destrozando los edificios cercanos. Varios piratas, atrapados en la explosión, fueron lanzados hacia atrás y sus cuerpos se estrellaron contra las paredes. En una batalla entre titanes, los daños colaterales eran inevitables. Roger, aunque ya había pasado su mejor momento, desvió sin esfuerzo el ataque de Arthur. Su habilidad con la espada aún era formidable. Pero en una pelea prolongada, Arthur tenía la ventaja. Es un monstruo. Igual que Barba Blanca. Buggy, despertado sobresaltado por la explosión, se quedó mirando, boquiabierto, con la nariz roja goteando, ajeno a los mocos que le resbalaban por la cara. Shanks, aunque impresionado, mantuvo la calma. Es fuerte, con razón dijo el capitán Roger. La era antigua está llegando a su fin, y Arthur liderará la nueva generación. Un hombre así, vale la pena seguirlo. Sus ojos brillaban con una admiración feroz, una chispa de emoción, la misma mirada que Arthur tenía cuando se enfrentaba a un oponente digno. Roger, gritó Arthur, su voz resonando en el bar en ruinas, con la cabeza en alto y el cuerpo elevándose en el aire, para mostrarte el respeto que mereces, te derrotaré con todo mi poder. Un hombre que se atrevió a marcar el comienzo de una nueva era merecía respeto. Pero el respeto no equivalía a la obediencia. Arthur no se dejaría influenciar por las palabras, ni por la reputación. La única manera de detenerlo era mediante la fuerza. Un rayo azul brotó de sus ojos, su campo eléctrico crepitó y el aire a su alrededor se cargó con un poder puro. ZZZZZZZT. Zarcillos de relámpago serpenteaban a su alrededor, enroscándose y condensándose. En cuestión de segundos, se transformó en un gigantesco gigante de 4,5 metros de pura y crepitante electricidad. Auge. Golpeó el suelo con el pie, el aire vibró bajo la fuerza del impacto y su enorme forma desapareció en un destello de relámpago, reapareciendo a unas pocas docenas de metros de Roger. Rápido. Roger, con su sonrisa inquebrantable y su haki de observación fijado en Arthur, no se sorprendió. Él y Riley habían presenciado la transformación de Arthur durante la emboscada de Sabaody. Conocían el poder de su forma de dios del trueno. Él estaba listo.
La velocidad de Arthur era cegadora. Solo unos pocos presentes pudieron seguir sus movimientos. El sonido de su llegada y el estruendoso crujido del aire desplazado lo siguió al aterrizar, con los brazos extendidos. ZZZZZZT. Desatado, su poder surgió, bañando la mitad de la isla con una luz azul cegadora, mientras el cielo crepitaba con electricidad. Un Kirin relámpago saltó de las nubes de tormenta, sus cascos golpearon la tierra, un dragón gruñendo rugió, un pájaro de trueno chilló, lanzándose hacia Roger. Una colección de bestias relámpago, tigres dientes de sable, mamuts, tiranosaurios, tiburones, cargaron hacia él, una marea implacable de furia eléctrica. Arthur nunca había desatado un ataque así, ni siquiera contra Garib dentro del pez rape, el coste de resistencia era inmenso. Rugido. Las monstruosas bestias relámpago rugieron, rodeando a Roger por todos lados, sus formas crepitaban con poder puro, sus movimientos eran rápidos y mortales, sin dejarle espacio para escapar. Pero Roger, con su sonrisa cada vez más amplia, permaneció imperturbable. ¿Cómo contrarrestarás esto, Roger? La voz de Arthur resonó en la tormenta, mientras sus brazos extendidos bajaban lentamente. Las bestias del rayo descendieron, con un poder innegable, y los espectadores los observaban con la respiración contenida. No tanto por la seguridad de Roger, sino por su salud. ¿Podría su cuerpo debilitado resistir semejante embestida? Buggy, pálido y tembloroso, solo se mantenía en pie gracias a la mano estabilizadora de Gabán. Rodeado, atrapado, ¿y cómo podría alguien defenderse de un ataque así? Muéstrame de qué estás hecho, Roger. La voz de Arthur era fría, con un matiz de desafío en su tono mientras desataba toda la furia de sus bestias relámpago. Solo Barba Blanca o Shiki, con los poderes de sus frutas del diablo, podrían resistir semejante ataque. Quizás Kaido, con su monstruosa resistencia, podría soportarlo. Pero Roger... Capitán Roger, susurró Shanks, su mano agarrando la empuñadura de su espada, sus nudillos blancos y el sudor goteando en sus ojos. ZZZZZZT. Las bestias relámpago descendieron sobre Roger, una estampida furiosa más aterradora que cualquier tsunami. Entendido. Muéstrame lo que tienes. Muéstrame cómo un hombre acabado y moribundo aún puede gobernar el nuevo mundo. Rugió Arthur, su voz resonando en la tormenta. Su control sobre las bestias relámpago era absoluto. El título de rey pirata no se limitaba a conquistar Grand Line o encontrar Lautale. Significaba sobresalir entre los demás, reinar con supremacía. ¿Y Roger? Llevaba 3 años decayendo. Su enfermedad era incurable, incluso para un médico de renombre mundial como Crocus. ¿Cómo podía un hombre que había pasado su mejor momento, con sus fuerzas desvaneciéndose, reclamar el título de rey? Roger, con el rostro aún surcado por una sonrisa, ignoró el desafío de Arthur y las rugientes bestias relámpago, volviendo su atención a Shanks, que estaba detrás de Rayleigh, con el rostro pálido. Shanks, observa atentamente. Su sonrisa se amplió, sus ojos se endurecieron, su mirada se intensificó, una presión casi palpable irradiando hacia afuera. Una onda visible, como una onda expansiva, se extendió desde donde él estaba, las bestias relámpago que se abalanzaban se congelaron a mitad de camino, su impulso se detuvo, como si estuvieran retenidas por una fuerza invisible. Arthur, con las manos extendidas, empujó con todas sus fuerzas, pero las bestias no se movían. Después de un largo y tenso momento, su ataque se disipó y su energía se agotó. «¿Aquí del Rey Supremo?», murmuró Arthur, con la voz cargada de sorpresa y un toque de asombro. Fue como golpear un cojín gigante e invisible. Este poder permitía a su usuario comunicarse con la naturaleza, exigiendo su lealtad y sometiendo las leyes del mundo a su voluntad. La naturaleza misma le obedecía, lo que significaba que los desastres naturales no representaban ninguna amenaza. Y los usuarios de la fruta del diablología, cuyos poderes provenían de la naturaleza, fueron completamente contrarrestados por esta forma definitiva de Aki. No, eso no está bien, se dio cuenta Arthur. No existía ningún poder invencible. Cada habilidad tenía una contrapartida. Una debilidad. Era una ley fundamental del mundo de One Piece. Su fruta Rumble Rumble, aunque increíblemente versátil y poderosa, no estaba exenta de límites. Y si una habilidad era verdaderamente efectiva dependía de su desarrollo, de su dominio. Como el hielo y el fuego, cada uno podía vencer al otro.
El Aki de Roger podía dominar la naturaleza, pero el poder de Arthur no estaba plenamente desarrollado. No había alcanzado su máximo potencial. Su potencia de 200 millones de voltios era su límite actual. No podía superarlo, todavía no. Y el Aki de Roger también tenía límites. De lo contrario, sería realmente invencible. Garp había llevado a Roger al límite varias veces, y sus batallas siempre terminaban en empate. Garp no se veía afectado por el Aki del Conquistador. Era inmune. Supongo que todo poder tiene su contrapartida. Arthur no se desanimó. Simplemente estaba insatisfecho con su propio progreso. Era fuerte, pero no lo suficiente. No había alcanzado el nivel de Roger, todavía no. Y sin décadas de experiencia, alcanzarlo parecía un sueño imposible. Eres fuerte, Roger, pero ¿cuánto tiempo podrás mantener ese poder? El ceño fruncido de Arthur se suavizó al pensarlo. La resistencia era un recurso finito. Ni siquiera Roger, con su legendaria fuerza de voluntad, pudo desafiar ese límite. Y su enfermedad lo debilitó. ¿Quién sabía cuánto podría aguantar? Lo suficiente para lidiar contigo, chico. Roger sonrió, con una confianza inquebrantable. Su naturaleza tranquila y su espíritu indomable eran inspiradores. Capitán. Shanks, con el rostro pálido, pero sus ojos brillando con una intensidad casi febril, gritó desde detrás de Rayleigh. Roger, incluso mientras se enfrentaba al ataque de Arthur, había encontrado tiempo para instruir a Shanks. Si bien el Aki del Conquistador no se podía entrenar, sino que debía despertarse, ¿había Roger transmitido de alguna manera parte de su propia maestría a Shanks? ¿De qué otra manera podría Shanks alcanzar tal poder en el futuro? ¿Es ese tu sucesor, Roger? Arthur, siguiendo la mirada de Roger, comprendió ahora por qué el rey pirata había tomado al joven bajo su protección. La mirada de Shanks se encontró con la de Arthur. Dos estrellas en ascenso, cuyos caminos estaban destinados a cruzarse. La risa de Roger resonó por todo el bar. ¿No es más simpático que tú, mocoso? Ja 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 ja. Arthur se burló. Basta de charlas triviales. ¿Quieres impedir que mate a los hijos de Barba Blanca? Primero tendrás que derrotarme. Desapareció, reapareciendo instantáneamente frente a Roger, con su puño cargado de rayos cayendo hacia abajo. Si el rayo no funcionara, usaría su fuerza física, su velocidad. La fruta Rumble Rumble no se limitaba a realizar ataques con rayos a distancia. Su velocidad, amplificada por la electricidad, lo convertía en un formidable luchador de corto alcance. Roger dominaba la naturaleza, pero Arthur, incluso en su forma elemental, no era una fuerza de la naturaleza. Era un hombre, con voluntad propia, con conciencia propia. No se dejaría controlar. Si el Aki del Conquistador de Roger pudiera controlar incluso a los usuarios de frutas del diablo, gobernaría el mundo. El puño de Arthur, un borrón de movimiento, alcanzó a Roger. Endurecimiento. Rugió Roger, envainando su espada y respondiendo al ataque de Arthur con un puño revestido de Aki. ¡Buuu! El impacto resonó en el aire y las paredes restantes de la barra se derrumbaron bajo la presión. Los pies de Roger se hundieron en el suelo, la tierra se agrietó bajo él y las fisuras se extendieron como una telaraña. La fuerza del golpe creó una poderosa ráfaga de viento que hizo girar el abrigo de Arthur a su alrededor. Eso sí que es una pelea. Ja 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 ja. Sonrió Roger, con los ojos brillantes de emoción. Los ataques de la fruta del diablo a distancia, esos son para cobardes. Pelear contra un hombre como tú, no lo cambiaría por nada. Arthur, igualmente emocionado, con los puños desencajados, desató una lluvia de puñetazos. Combate cuerpo a cuerpo. No había nada comparable a eso para hacer circular la sangre. Los ataques de rayos de Arthur, a menos que se amplificaran a su voltaje máximo, eran ineficaces contra oponentes verdaderamente poderosos. Aquellos con Aki de observación avanzado no solo podían predecir sus ataques incluso antes de que los lanzara, sino que incluso Kuzan lo había obligado a un combate cuerpo a cuerpo. Y el Aki de armamento era suficiente para anular la mayoría de los ataques estándar. Armamento Aki. Una armadura invisible que amplifica tanto el ataque como la defensa. Arthur no estaba seguro de cuánto amplificaba su poder ofensivo, ya que casi todos los guerreros fuertes del Nuevo Mundo lo usaban. Garp, que había entrenado sus puños en las montañas, siempre cubría sus ataques con Aki. Pero sus capacidades defensivas, eso era un misterio.
¿Cuánto daño podía absorber el Aki de armamento? ¿Con qué eficacia neutralizaba un ataque? Los rayos de Arthur, a menos que se amplificaran a voltajes extremos, se bloqueaban fácilmente, como el magma de Akainu. Contra Garp, había desatado toda la furia de su rayo, un poder que incapacitaría a la mayoría. La corriente eléctrica quemaba los músculos, causando un dolor agonizante y entumecimiento, constriñendo las vías respiratorias, interrumpiendo los latidos del corazón y privando al cerebro de oxígeno. Con voltajes suficientemente altos, incluso podría fundir roca y convertirla en magma. Sin embargo, Garp había salido relativamente ileso. Solo tenía las manos quemadas. Fue desconcertante. ¿Cuánta fuerza podría desviar el Aki? Incluso Vegapunk probablemente se quedaría perplejo, murmurando sobre la física imposible. El cuerpo humano, generando tal poder, superando las limitaciones de la carne y los huesos, desafiaba la lógica. Arthur no era el único que había reflexionado sobre esto. A lo largo de los siglos, muchos otros habían intentado comprender los secretos del Aki, pero su verdadera naturaleza seguía siendo esquiva, un misterio que ni siquiera Vegapunk podía desentrañar. ¡Boom! El bar se estremeció, el aire vibraba por la fuerza de sus golpes mientras Arthur y Roger intercambiaban puñetazos, sus puños chocando como un trueno. La mitad de la isla roja arriesgada estaba en ruinas, la otra mitad protegida por el Aki combinado de los espectadores. Rayleigh, Capitán Roger, se está exigiendo demasiado. El rostro de Shanks estaba arrugado por la preocupación. La salud de Roger se estaba deteriorando. Todos lo sabían. Su tripulación, sus confidentes más cercanos. Esta pelea acortaría su tiempo ya limitado. Shanks, un hombre debe hacer lo que debe hacer, aunque le cueste la vida, toma sus decisiones y vive con ellas. Eso es ser un hombre. Rayleigh, con la mirada fija en la batalla, aunque compartía la preocupación de Shanks, no intervino. El capitán ha tomado su decisión. Lo seguiremos hasta el fin del mundo, si es necesario. Rayleigh, Gavan y los demás rieron entre dientes. Su lealtad, su fe inquebrantable en su capitán, era absoluta. Estos eran hombres que morirían con gusto por Roger. Y esta podría ser su última batalla verdadera. No le negarían esto. Una última y gloriosa lucha. Shanks, aunque no comprendía del todo, asintió. Absorbió cada palabra, cada acción, cada lección que Roger le enseñó, dando forma a su propio camino futuro. Buggy, sin embargo, no se daba cuenta, su mente estaba en otra parte, soñando con tesoros. Bang. 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 Sus puños continuaron chocando, la tierra se agrietó y la isla se desmoronó. Eres fuerte, chico. No lo eras tanto cuando nos conocimos en Sabaody. Roger sonrió, sus pies cavando profundos surcos en la tierra, su voz llena de genuina emoción. Arthur, que salió volando por el impacto, no había activado su campo de aislamiento. No podía permitirse desperdiciar su resistencia. Sus músculos temblaban por la fuerza del golpe, pero el fuego en sus ojos no había disminuido. Luchar contra el hombre más fuerte del mundo. Ese era su sueño, su pasión. La emoción resonaba en todo su ser. Tú eres el fuerte, Roger. No pude luchar contra Garp con toda mi fuerza. Sus golpes son demasiado monstruosos. Tuve que recurrir a mi fruta del diablo. Pero esta es la pelea más emocionante que he tenido. Tu fruta rumble rumble, combinada con tu fuerza física, es impresionante. Pero no es suficiente para vencerme. Tus alardes de invencibilidad suenan un poco falsos ahora, ¿no? Roger sonrió, su abrigo rojo ondeando al viento, su cuerpo enroscado y listo. Arthur se rió. Aún no ha terminado. Ni de cerca. Reunió todo su poder, su cuerpo centelleó con relámpagos mientras se transformaba en su forma de dios del trueno, y su enorme pierna se estrelló contra el suelo como un rayo. ¡Buuu! El impacto sacudió la tierra y el aire explotó a su alrededor. ¿Eso es todo lo que tienes? Vas a perder. Roger levantó su brazo izquierdo, cubierto de Aki, bloqueando el ataque, y su mano derecha sujetó la enorme pierna de Arthur. Con un giro de su cuerpo y un gruñido de esfuerzo, Roger levantó la enorme figura de Arthur y la estrelló contra el suelo. ¡Buuu! Una nube de polvo y escombros estalló y el cuerpo de Arthur desapareció en el enorme cráter creado por el impacto.
Momentos después, Arthur emergió de la nube de polvo, su ropa, excepto sus pantalones, estaba hecha jirones, su cabello estaba enmarañado con tierra, sus poderosos músculos se ondulaban mientras se movía, su físico mejorado estaba en plena exhibición. Aunque exteriormente no había sufrido daños, el impacto le había hecho temblar los órganos internos. No es lo suficientemente fuerte. Ni siquiera se acerca al nivel de Galp. Arthur, imperturbable ante su aspecto desaliñado, evaluó el daño. No había descuidado su entrenamiento mejorado con electromagnetismo, aprovechando cada momento libre para superar sus límites físicos. Su fuerza rivalizaba con la de quienes dedicaban su vida al acondicionamiento físico. Un usuario de fruta rumble, con ese físico, impresionante. Roger, aunque sorprendido, no se dejó intimidar. Un poderoso usuario de fruta del diablo necesitaba un cuerpo fuerte para soportar la pérdida de resistencia de sus habilidades. Kizaru, a menudo reprendido por Zephyr por descuidar su entrenamiento físico y su concentración en su fruta del diablo, todavía era increíblemente fuerte. Te lo dije, Roger. Si quieres derrotarme, tienes que incapacitarme. Y tú no puedes. La voz de Arthur rezumaba arrogancia y confianza. Se lanzó hacia adelante, con relámpagos crepitando a su alrededor y su aura explotando hacia afuera. Un depredador desatado, con la mirada fija en su presa. El cielo se oscureció mientras la batalla entre Arthur y Roger continuaba, un choque aparentemente interminable de voluntades y poder puro. Roger permaneció inmóvil, esperando el ataque de Arthur. Moverse primero le daría a Arthur, con su velocidad superior, una oportunidad. Un contraataque defensivo era la mejor estrategia para un maestro de Lucky de observación frente a un oponente veloz. Grieta. La tierra debajo de ellos se partió. La arriesgada Isla Roja, incapaz de soportar la fuerza del choque, se estaba desmoronando, el paisaje se estaba remodelando, las montañas se desmoronaban y el suelo se agrietaba. La batalla continuó furiosa, el sol salía y se ponía varias veces, Riley y los demás observaban atentamente, deteniéndose solo para comer cuando sus estómagos rugían. 8 días y 8 noches. Finalmente, Arthur, con su resistencia agotada, regresó a su forma de dios del trueno. El rostro de Roger, pálido, estaba ceniciento. La enfermedad del capitán, está empeorando. Crocus, con su maletín médico en la mano y el rostro pálido de preocupación, quiso intervenir, pero recordó las palabras de Riley. No podía interferir. Ahora no. Ya está. Ya casi termina. Gaván, con los ojos entrecerrados tras sus gafas de sol redondas, observaba atentamente. Todos estaban preocupados, su ansiedad crecía con cada momento que pasaba, pero se contuvieron, su fe en Roger era inquebrantable. Capitán, y susurró Shanks, con la mirada fija en Roger, quien, a pesar de toser sangre, seguía luchando, con una determinación absoluta, una negativa a rendirse, incluso ante la muerte. Roger solía sonreír despreocupadamente, y su expresión rara vez cambiaba, incluso al enfrentarse a la enorme flota de Shiki en Edward. Nunca se retiraba, ni siquiera en las situaciones más desesperadas, siempre optando por atacar. Shanks, maravillado por el espíritu indomable de Roger, aprendía una lección que le acompañaría el resto de su vida. Esos días de entrenamiento con los piratas de Roger fueron invaluables. Capitán Roger y no perderá. Shanks tenía una fe absoluta en su capitán. Roger jamás los defraudaría. Ja 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 ja. Ni enfermo perdería contra un mocoso arrogante como tú. Roger sonrió, con el bigote moviéndose. Luego, por primera vez en 8 días, atacó. Un torbellino de Aki estalló a su alrededor, como un tornado en miniatura, levantando escombros y polvo en el aire y luego manteniéndolos suspendidos, desafiando la gravedad. El largo cabello de Arthur ondeaba a su alrededor mientras entrecerraba los ojos, observando a Roger acercarse. La situación había cambiado. Roger estaba ahora a la ofensiva. No irás a ninguna parte, chico. La risa de Roger resonó por toda la isla destrozada. Se lanzó hacia adelante, y el viento arremolinado se convirtió en un arma manejada por un maestro, como si controlara el mismísimo aire. Arthur sonrió, su propia emoción se acrecentó, a pesar del cansancio, los labios agrietados y los músculos doloridos. Reunió las fuerzas que le quedaban, listo para afrontar el ataque final de Roger. Ja 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 ja. Estás acabado, Roger.
Cuando Roger se acercó, el campo eléctrico de Arthur se encendió, una barrera protectora de relámpagos crepitantes, que chocó de frente con el haki de Roger. Sus poderes chocaron y se formó una clara línea divisoria entre ellos, mientras el aire crepitaba con energía. El mundo quedó en silencio por un instante, y luego... ¡Buuu! La fuerza del choque fue como una explosión nuclear, la onda expansiva se extendió hacia afuera y el rugido ensordecedor provocó que varios piratas tosieran sangre y sus tímpanos se rompieran. Una nube de polvo y escombros en forma de hongo se elevó hacia el cielo, un cráter enorme, de cientos de metros de ancho, formándose en el lugar donde habían estado y con el agua de mar filtrándose lentamente. Arthur, con su campo de aislamiento colapsando bajo la tensión y su resistencia finalmente agotada, se tambaleó hacia atrás, la sangre goteando de los labios de Roger, manchando sus dientes de color carmesí. Mientras Arthur vacilaba, Roger lanzó un último golpe, enviando a Arthur volando hacia atrás hacia una pila de escombros. Arthur se estrelló contra las rocas y los escombros se derrumbaron a su alrededor, enterrándolo. Roger, habiendo gastado su último gramo de fuerza, permaneció de pie, su forma inquebrantable, pero su cuerpo temblaba, incapaz de moverse. Tosió y la sangre salpicó el suelo. Luego, se desplomó. Capitán. Capitán Roger. Los piratas de Roger se abalanzaron sobre él y lo atraparon antes de que cayera al suelo, mientras Crocus le administraba frenéticamente medicamentos de su bolsa médica. Largos y tensos momentos después, los ojos de Roger se abrieron de golpe. Con la ayuda de Riley, se puso de pie lentamente, con la mirada fija en el montón de escombros donde yacía enterrado Arthur. Desentiérrenlo. Necesito evitar que mate al hijo de Barba Blanca, dijo con voz áspera y débil. Capitán Roger, no olvidaremos esto, dijo Vista con voz llena de gratitud, mientras la Mura sentía a su lado. Tras presenciar la batalla de 8 días, sabían que no eran rival para Arturo. Solo el mismísimo Barba Blanca podía derrotarlo. Se pusieron en contacto con Barba Blanca para informarle de la situación. Una mano poderosa y llena de cicatrices emergió de los escombros. Estallido. Las rocas explotaron mientras Arthur se liberaba lentamente, con la ropa rasgada, el torso desnudo y sus poderosos músculos cubiertos de polvo. A pesar del agotamiento, se había recuperado lo suficiente como para moverse. Arthur. Tu resiliencia es monstruosa. Ja 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 ja. Roger, al ver emerger a Arthur, rió con evidente alivio. Roger, perdí esta ronda. ¿Quieres que les perdone a esos dos? Bien. Pero la próxima vez, espero que tengas algo más fuerte que ofrecer. Arthur, con los músculos doloridos y apenas capaz de mantenerse en pie, accedió a la petición de Roger. Había sido la batalla más emocionante de su vida, un brutal enfrentamiento de 8 días que le había dado una nueva apreciación del poder de los emperadores del Nuevo Mundo. Roger, debilitado por la enfermedad, ya pasado su mejor momento, lo había llevado al límite. ¿Qué pasaba entonces con Barba Blanca, el hombre del que se decía que era el más fuerte del mundo? Grand Line, gracias a estos monstruos y a estas leyendas, prometía emociones y entusiasmo sin fin. Roger, el hombre que marcaría el comienzo de una nueva era. Barba Blanca. El más fuerte del mundo. Redfield, el lobo solitario. Y Siki, cuyo poder había disminuido. Las figuras más formidables de su tiempo. ¡Qué desperdicio! Si aún estuvieras en tu mejor momento, este mar sería un lugar mucho más interesante. Arthur suspiró, con la voz llena de sincero arrepentimiento. Sin embargo, la salud de un hombre no era algo que pudiera controlar. No le ofrecería a Roger el oro puro, ni aunque lo tuviera a mano. La muerte no es el fin, Arthur. No moriré, la declaración de Roger, pronunciada con una convicción inquebrantable, resonó en su tripulación. Su espíritu indomable irradiaba hacia afuera. Incluso si Arthur le hubiera ofrecido el oro puro, Roger probablemente no lo habría aceptado. ¿De verdad? Arthur se encogió de hombros, sin interés en los debates filosóficos. El cuerpo de un hombre puede morir, pero su voluntad, su espíritu, puede perdurar. Una forma de inmortalidad, quizás. Como el concepto de legado, de hijos que continúan el linaje de sus padres, una forma de burlar a la muerte y vivir a través de las generaciones futuras. Una cita clásica de One Piece resonó en la mente de Arthur. ¿Cuándo crees que muere la gente? ¿Cuándo les disparan con una pistola al corazón? No. ¿Cuándo son asolados por una enfermedad incurable? No.
¿Cuándo beben una sopa hecha a partir de un hongo venenoso? No. Es cuando se olvidan. Roger, una leyenda en ciernes, nunca sería olvidado. Pero a Arthur no le importaban los legados ni la fama. Vivía el momento. La libertad de hacer lo que quisiera, de perseguir sus propios deseos. Eso era lo que importaba. ¿A quién le importaba si lo recordaban o lo olvidaban tras su muerte? Roger iniciaría la gran era pirata. Su voluntad, su espíritu, perdurarían, inspirando a innumerables personas. Una forma de inmortalidad, quizás. Arthur respetaba la convicción de Roger, pero no la compartía. Su legado no se comparaba con la emoción de una buena pelea, la alegría pura y sin adulterar de la batalla. Entonces, ¿ustedes dos, Barba Blanca los envió a matarme? Preguntó Arturo, recuperando su arrogancia y con la mirada fría, mientras se volvía hacia Vista y Namur. Así es, dijo Vista en voz baja. ¿Y qué vas a hacer al respecto? Gruñó Namur, mostrando sus dientes de tiburón en un gruñido. Quedaron atónitos ante el poder de Arturo. Su enfrentamiento con Roger fue una prueba de su fuerza. Pero no se dejaron intimidar. Eran veteranos del Nuevo Mundo, acostumbrados a enfrentarse a oponentes poderosos. Di mi palabra. Te dejaré vivir. La voz de Arturo era monótona, indiferente. Vuelve con Barba Blanca. Entrena durante 20 años. Luego vuelve a buscarme, o dile a Barba Blanca que venga en persona. Los débiles como ustedes no merecen mi tiempo. Todos van a morir. ¿Qué? Rugió Namur. Espera, Vista, siempre el espadachín tranquilo y sereno, colocó una mano sobre el brazo de Namur, con la mirada fija en Arthur. No somos rivales para ti, lo admito. Y tenemos una deuda con el capitán Roger. Pero la muerte de Squart, no la olvidaremos. Barba Blanca te encontrará y vengará a su hijo. Vamos. Se giró, con su capa ondeando a su alrededor, y caminó hacia un pequeño barco atracado en el puerto en ruinas, seguido de cerca por Namur. Arthur los vio irse con un destello de respeto en sus ojos. La debilidad no era algo de lo que avergonzarse. La vida tenía sus altibajos. La clave era saborear las victorias y afrontar las derrotas con valentía. Eso es un verdadero pirata. Nunca pierde su espíritu, su ambición, incluso en la derrota. Innumerables piratas del paraíso, con sus sueños destrozados por las duras realidades del Nuevo Mundo, se habían retirado, con el espíritu destrozado, atormentados para siempre por sus fracasos, demasiado temerosos de volver a enfrentarse a sus conquistadores. Pero Vista no. Sus ojos, agudos y concentrados, aún ardían con la inquebrantable resolución de un verdadero espadachín. Ser parte de la tripulación de Barba Blanca no se trataba solo de protección. Se trataba de exposición al verdadero poder, a las leyendas. Estas experiencias ampliaron nuestros horizontes y templaron nuestro espíritu, volviéndolos valientes. Incluso cuando se enfrenta a monstruos como Roger. ¿Qué sentido tenía ser hombre si te acobardabas ante la fuerza? Arthur, mirando a los piratas Roger, se giró y caminó hacia el puerto. Entonces se dio cuenta. No tenía barco. Y después de esa agotadora batalla de 8 días, aunque su resistencia física se recuperaba rápidamente, su mente estaba agotada. Necesitaba dormir. Roger, al percibir la situación de Arthur, sonrió. ¿Necesitas que te lleve, Arthur? El Oro Jackson no es tan lujoso como tu barco Golden Skypia, pero es uno de los mejores barcos del mar. Construido por el legendario carpintero de barcos Tom, utilizando la madera del árbol del tesoro Adam, el Oro Jackson fue realmente una obra maestra. Riley, Gavin y los demás permanecieron en silencio. Ni hablar, capitán. ¿Ese lunático? ¿En nuestro barco? No podré dormir. Gimió Buggy, tirando del abrigo de Roger. Estoy totalmente a favor. Arthur es fuerte. Podría entrenar con él. Los ojos de Shanks brillaban de emoción. Arthur resopló, comprendiendo las intenciones de Roger. Estás bromeando, ¿verdad, Roger? ¿Quieres que me una a tu tripulación? Los piratas de Roger eran una familia, una banda de hermanos, iguales, no seguidores. Unirse a ellos ahora, en el ocaso de la era de Roger, sería un paso atrás para Arthur. Tenía sus propias ambiciones, su propia tripulación que formar. ¿Unirse a la tripulación de otro capitán? Nunca iba a suceder. ¿No te interesa? Roger, para nada sorprendido ni decepcionado, sonrió. No esperaba que un pirata orgulloso e independiente como Arthur se dejara convencer tan fácilmente.
Habría sospechado segundas intenciones. Entonces, sube a bordo, Arthur. Reformuló su oferta. Esta vez, fue una oferta genuina de hospitalidad, una oportunidad para que Arthur descansara y se recuperara, y una forma de sacarlo de la Risky Red Island. ¿Qué tramas, Roger? Preguntó Arthur, desconfiado. ¿Por qué Roger le haría tal favor? Si intentas que abandone el nuevo mundo, que evite a Barba Blanca, que espere tu nueva era. No malgastes tu aliento. No me iré a ninguna parte. Él no se dejaría manipular, ni por Roger, ni por nadie. Roger rió. Cada hombre en el mar es libre de elegir su propio camino. No te obligaría a nada. Solo te ofrezco un aventón. Si tienes miedo, solo dilo. ¿Miedo? ¿Crees que eso funcionaría conmigo? Me encantan los desafíos. Sonrió Arthur, aceptando la oferta de Roger y siguiéndolo a él y a su tripulación al Oro Jackson. Cuando Arthur subió a bordo del Oro Jackson, Oden, Nekomamushi e Inuarashi, que habían estado custodiando el barco, dieron un suspiro de alivio y corrieron a saludar a su capitán que regresaba. «Capitán Roger», gritó Oden, vestido con su atuendo de samurái, con el moño abrochado y las espadas a los costados. «Consíguele una habitación a Arthur», dijo Roger, con la voz aún débil por la batalla con Arthur. Arthur, siguiendo a Roger, no dijo nada, aceptó la oferta y siguió a un miembro de la tripulación al interior del barco. No le preocupaba que lo atacaran. La tripulación de Roger era ferozmente leal. No traicionarían la confianza de su capitán. Y una persona verdaderamente fuerte no recurriría a tácticas baratas como un ataque sorpresa. Era una cuestión de orgullo. Durmió profundamente durante 3 días. Arthur. Despierta. Llevas 3 días durmiendo. ¿Intentas hibernar o algo así? La voz retumbante de Roger resonó por la nave, despertando a Arthur de golpe. Se sentó, frotándose las sienes. El bigote característico de Roger fue lo primero que vio. ¿Morir? Apenas estoy empezando. Tú, en cambio, viejo, será mejor que descanses. Tú también estás cerca del infierno, replicó Arthur. Ja 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 ja. Tú y tu bocaza, chaval, y te lo dije, no me voy a morir. Entonces, ¿a dónde te diriges? ¿A dónde vas? Arthur se estiró, con un crujido en las articulaciones. Si no es mucha molestia, déjame en la isla Raijin. Reclamo ese territorio. Será mi base de operaciones. No se molestó en ocultar sus intenciones. Había puesto la mira en la isla Raijin en cuanto se enteró de ella. Era suya, les gustara o no. El sigilo y el subterfugio no eran su estilo. Y cada centímetro del nuevo mundo estaba bajo la protección de algún emperador. El territorio no reclamado era escaso. Su conquista de la isla Raijin no pasaría desapercibida. No tenía sentido ocultar sus intenciones. ¿Isla Raijin? Menudo desvío. Roger se acarició el bigote. Estamos en pleno nuevo mundo. Retroceder ahora sería perder tiempo valioso. El tiempo de Roger era limitado. No podía permitirse desperdiciarlo en desvíos. Su viaje a la Isla Roja riesgosa, después de dejar el territorio de Barba Blanca, ya había sido un desvío significativo. Solo había accedido a reunirse con Arturo para evitar más conflictos en el nuevo mundo antes de poner en marcha su plan. Entonces déjame en la isla más cercana. No me interesa unirme a tu pequeña búsqueda del tesoro de Poneglyph. Arthur hizo un gesto de desdén con la mano mientras salían de su cabaña. Lautale no es mi objetivo. La búsqueda de Roger de los Rogue Poneglyphs, las coordenadas de Lautale, no era ningún secreto en el nuevo mundo. Ya había encontrado 2. 2 más seguían sin encontrar. Una vez que los encontrara y derrotara a los otros emperadores, sería el indiscutible rey de los piratas. Shiki ya estaba debilitado. Barba Blanca no tenía ningún interés en Lautale. Redfield vagaba por los mares, un lobo solitario. En cuanto a Kaido y Big Mom, Roger probablemente los veía como niños jugando a la imaginación. Ninguno de ellos representaba una amenaza real. El camino de Roger para convertirse en rey pirata estaba claro. En cubierta, los piratas de Roger estaban festejando, el aire estaba lleno de música y risas, las mesas estaban cargadas de comida y bebida. Arthur, con sus valores, sus intereses tan diferentes a los de ellos, no podía comprender del todo su sencilla alegría, su camaradería. Celebraban juntos, lloraban juntos, su vínculo era inquebrantable.
Arturo encontró alegría en la emoción de la persecución, la excitación de la batalla, la libertad de hacer lo que quisiera. Esa emoción no siempre provenía de la lucha. Podía encontrarse en lugares inesperados, en momentos tranquilos de contemplación, con una copa en la mano, a solas bajo el cielo vasto e indiferente. No tienes muchas oportunidades de relajarte y disfrutar de un festín como este, ¿verdad, Arthur? Roger, sosteniendo un gran barril de sake, se acercó y bebió un trago. Hizo una pausa y su mirada se encontró con la de Arthur. Eres demasiado imprudente, Arthur. Ese tipo de vida, solo lleva a un lugar. La muerte. No digo que debas cambiar. Cada uno elige su propio camino. Pero piensa bien antes de actuar. Hay decisiones que no puedes retractarte. Arthur aceptó el sake y la carne que le ofrecieron, devorándolos con avidez. Miró a Roger con voz pensativa. No me conoces, Roger. Muy poca gente me conoce. ¿Consecuencias? No me importan las consecuencias. La única consecuencia que me importa es la muerte. Y al igual que tú, Roger, la he aceptado. Un hombre necesita una razón para vivir, Roger. Podría morir. Pero moriré sin remordimientos. Había dicho esas palabras antes, pero quizá solo Roger lo comprendió de verdad. Ambos transitaban un camino peligroso, y sus decisiones los conducían a un futuro incierto. Uno busca la destrucción para iniciar una nueva era. El otro la acepta para encontrar su propia libertad. Ja 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 ja. Eso es lo que me gusta de ti, Arthur. Eres el único entre estos novatos que puede hablarme como a un igual. Igualdad. Había que ganársela. Shanks y Googie, a pesar de su lealtad y sus contribuciones a la tripulación, a ojos de Roger, seguían siendo solo aprendices. La risa de Roger se desvaneció y su expresión se volvió seria mientras hablaba en voz baja. Se aburriré. Arthur, ¿me acompañas? Ven a Lautale. Descubre la verdad. Hizo hincapié en la D del nombre de Arthur. El significado de la inicial no pasó inadvertido para ninguno de los dos. ¿La verdad? Arthur miró al cielo. Tengo curiosidad, claro. Pero la descubrirás, ¿verdad, Roger? Roger, el hombre que iniciaría la gran era pirata, tal vez sabía que la verdad era demasiado peligrosa, demasiado trascendental, incluso para que el rey pirata pudiera soportarla. No lo creerían. Tenía que mostrarles, guiarlos a la verdad ellos mismos. Arthur también era curioso. Pero su curiosidad no superaba sus propias ambiciones, su búsqueda de emociones y libertad. Tal vez, un día, cuando se cansara de sus propias aventuras, seguiría los pasos de Roger, buscaría la verdad y encontraría su propio lugar de descanso final. De acuerdo, entonces, Roger, sin insistir más, sonrió y levantó su taza. Bebe. El ambiente en el Oro Jackson se volvió aún más festivo. Shanks y Googie, ya completamente borrachos, se enzarzaron en un duelo simulado, provocando risas entre la tripulación con sus travesuras, hasta que Gabán, con un cabezazo certero, los mandó al suelo con lágrimas en los ojos. Arthur, bebiendo sake a sorbos, observaba la escena con un destello de nostalgia en la mirada. Admiraba su camaradería, pero no pertenecía allí. Esto, suaviza el espíritu de lucha de un hombre. Eso no es cierto, Arthur. La verdadera fuerza viene de dentro. Es inquebrantable, sin importar la tentación. Riley Xan nos enseñó que, dijo Shanks, con la voz un poco arrastrada, su sombrero de paja colocado con elegancia sobre su cabeza, y su pelo rojo asomando por debajo del ala. Todo el mundo se pierde a veces, continuó Shanks, y su voz adquirió un tono filosófico. Arthur rió entre dientes, indiferente al intento de sabiduría de Shanks. ¿Y quién eres tú para sermonearme, Shanks? ¿Acaso Riley también te enseñó a ser condescendiente? Pero es verdad. Insistió Shanks, sacando de repente su daga y apuntándola a Arthur. Cuando un hombre te ataca con su arma, va en serio. Te reto a duelo, Arthur. El sonido del acero al salir de su vaina silenció la fiesta. La tripulación observaba con interés, pero nadie intervino. Sabían que Arthur no se molestaría en luchar contra alguien tan débil. La evaluación que hizo Arthur de la fuerza de Shanks fue precisa. Shanks, al igual que Katakuri, otro joven pirata que había conocido recientemente, poseía un potencial inmenso, una futura potencia a la que Arthur esperaba enfrentarse algún día. Un duelo, Shanks. Arthur se irguió, elevándose sobre el pelirrojo, y su sombra cayó sobre él. Shanks, a pesar de la palpable presión del aura de Arthur, no se inmutó.
Ya era evidente un atisbo de su futuro y espíritu indomable. Es demasiado pronto para esto, Shanks. Estás demasiado débil para siquiera servir de precalentamiento. La voz de Arthur era fría, su desdén evidente. Te doy 15 años. Dentro de 15 años, si sigo vivo, aceptaré tu desafío. Pero si sigues siendo tan débil, ¿qué sentido tendrá, Shanks? Tú, el sucesor elegido por Roger, el heredero de su testamento. ¿15 años? Puedo esperar. La voz de Shanks era firme, mientras se ajustaba el sombrero de paja con la mano. Dentro de 15 años, en esta misma isla, en este mismo lugar donde luchaste contra el capitán Roger, te derrotaré. No lo desanimaron las palabras de Arthur ni su propia debilidad actual. Esa resolución inquebrantable, esa negativa a dar marcha atrás, era probablemente lo que Roger había visto en él, lo que lo había impulsado a darle a Shanks su preciado sombrero de paja. Arthur, después de haber comido y descansado, con sus fuerzas renovadas y su mente despejada, estaba listo para partir. El Oro Jackson se acercó a una pequeña isla dorada, con campos de trigo. El barco atracó lentamente. Arthur, si no vienes a Lautale con nosotros, esta es tu parada, dijo Roger, despidiéndolo cortésmente. Arthur asintió y saltó a la orilla. Sin mirar atrás, se alejó, con su abrigo azul ondeando al viento y su voz resonando tras él. Entendido, iba a matar a uno de tu tripulación por invadir mi territorio. Pero 3 días de hospitalidad y una buena pelea lo resolverán todo. La próxima vez que nos veamos, no seré tan indulgente. No tendré piedad con tu tripulación. Ja 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 ja. Tú y tus palabras, muchacho. Será mejor que te preocupes por Barba Blanca. No le llaman el hombre más fuerte del mundo por nada. Se ganó ese título, a base de sangre y conquista. Quedas advertido. Arthur, aunque se alejaba, escuchó claramente las palabras de Roger. La noticia de su asesinato de Square, difundida por Big Mom, lo había hecho aún más infame. Innumerables piratas se burlaron de su arrogancia y su imprudencia. Lo llamaron necio y predijeron su inminente muerte. A Arthur no le importó. El mundo no estaba gobernado por burladores y detractores. Perteneció a aquellos que perseveraron, que siguieron adelante, a pesar de las críticas y las dudas. Apunto a la cima. Que ladren los perros. No malgastaría el tiempo discutiendo con ellos. Los que reían, los que se burlaban, los que criticaban sin ofrecer soluciones, eran perdedores. La verdadera fuerza habló por sí sola. Acciones, no palabras, eso era lo que importaba. ¿Los emperadores perdieron el tiempo en pequeñas disputas? No. O bien ignoraron lo insignificante o bien lo aplastaron. Incluso Luffy dijo: si no arriesgas tu vida, no puedes crear un futuro. Los piratas acudieron en masa al Nuevo Mundo, con sus sueños a menudo enterrados junto con sus huesos en ese mar implacable. Los cobardes huyeron, ocultándose en el paraíso, demasiado asustados para enfrentarse a los monstruos que habían encontrado. Los que permanecieron murieron o alcanzaron la cima del poder. Arthur a menudo cuestionaba su propio miedo a la muerte. Había arriesgado su vida en el arroyo de la erupción. Había matado al hijo de Barba Blanca. Había desafiado a Big Mom. No le temía a la pelea, pero valoraba su vida. No moriría sin sentido. Arthur, al explorar la isla cubierta de trigo, quedó intrigado. En un mundo donde el mar proporcionaba la mayor parte del sustento, donde los mariscos eran la base de la dieta, complementados con caza y frutas, cultivos como el trigo eran un lujo, un manjar disfrutado solo por los ricos. Había oído que cultivos como el arroz y el trigo, que obtienen su energía de la propia tierra, eran increíblemente nutritivos y proporcionaban energía sostenida. Los había visto antes, pero nunca los había probado. Una idea surgió en su interior. ¿Por qué no reclamar esta isla? ¿De quién era el territorio, en definitiva? Se rió entre dientes y luego se detuvo abruptamente al oír un crujido proveniente del campo de trigo cercano. Un grupo de figuras, alrededor de una docena, armadas con herramientas agrícolas, emergieron de los tallos de trigo, con los ojos entrecerrados y la mirada llena de una determinación desesperada, casi suicida. Se acercaban a él, dispuestos a pelear. Un mar dorado de trigo se mecía suavemente con la brisa. Una docena de granjeros, armados con herramientas agrícolas, se escondieron entre los tallos, con los ojos fijos en Arthur y expresiones sombrías y determinadas. Pero un disfraz tan endeble no podía engañar a Arthur.
La fuerza vital, el aura de un humano, era distinta a la de las plantas o los objetos inanimados. A menos que Arthur los ignorara deliberadamente, o tuvieran alguna forma de enmascarar su presencia, su perfeccionado Aki de observación los detectaría al instante. ¿Me he metido en su territorio? ¿Planean atacarme? Preguntó Arthur con una leve sonrisa. Estaba intrigado. Estos isleños eran audaces, civiles sin poderes aparentes, atreviéndose a desafiar a un intruso en el peligroso Nuevo Mundo. Eso requería agallas. Salgan. Si quieren matarme, vengan a buscarme. Su voz, suave pero clara, se extendió por la brisa y llegó hasta los granjeros escondidos. Eres uno de los oficiales de Big Mom, ¿verdad? El trigo aún no está maduro. No podemos darle la harina. Vete ya. O haremos que te arrepientas. Los agricultores, cuyos escondites estaban en peligro, emergieron del campo de trigo blandiendo sus herramientas, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, con el rostro endurecido por un desafío compartido. ¿Isla del trigo? ¿Harina? Preguntó Arthur con interés. Entonces este es el territorio de Big Mom. Qué conveniente. Su fiesta del té es en 3 días, ¿no? Había estado planeando dirigirse a la isla Raijin y reclamarla como suya, pero si estaba en el territorio de Big Mom, bueno, no podía dejar pasar la oportunidad de experimentar su infame ira de primera mano. El pequeño desvío de Roger podría resultar más entretenido de lo que había previsto. Dejen de fingir. No les permitiremos llevarse nuestro trigo antes de que madure. Gritó un anciano granjero de barba blanca, con una voz llena de desesperado coraje. La isla del trigo estaba ubicada en el borde de Totolan, su trigo de alta calidad, molido en harina fina, un ingrediente crucial en los amados dulces de Big Mom. Los piratas de Big Mom, con su capitán goloso, no dejarían que un recurso tan valioso quedara sin reclamar. Charlotte Linlin, una mujer que destruiría naciones por probar sus postres favoritos, la harina era su sustento. Si un territorio no entregaba su tributo a tiempo, sus ejecutores, sus dulces comandantes, descendían con una ira rápida y despiadada. Y en la isla Trigo, sus habitantes son granjeros sin capacidad de lucha y si no cumplían con las exigencias de Big Mom, serían masacrados. Ellos lo sabían. Es por eso que fueron tan hostiles hacia Arthur, confundiéndolo con uno de los oficiales de Big Mom. Mátenlo. Demuéstrenle que no se puede jugar con nosotros. Atacaron con sus azadas y hoces en alto, en un ataque desesperado e inútil. Arthur ni siquiera se molestó en levantar la mano. Armas tan primitivas no representaban ninguna amenaza para él. Arrodillarse. Lanzó una ola de Aki del Conquistador, su poder innegable. Los agricultores se quedaron paralizados a mitad de camino, sus herramientas cayeron al suelo y ellos cayeron de rodillas, con sus cuerpos paralizados. El Aki del Conquistador, una manifestación de la fuerza de voluntad, podía aplastar el espíritu de los débiles, dejándolos inconscientes. Arthur, impulsado por su enfrentamiento con Roger, finalmente había recuperado el control de su Aki. Podía usarlo a voluntad, pero no era un talento natural. No podía noquear a miles con una sola mirada como algunos de los más fuertes del mundo. Los granjeros, inconscientes, yacían dispersos por el campo. Arthur, imperturbable, se sentó, tomando un trago de su calabaza de sake, esperando a que despertaran. Habían revelado información crucial. Los agentes de Big Mom aún no habían llegado. Podía esperarlos. 30 minutos después, los granjeros se despertaron. Su anterior bravuconería dio paso al miedo y la aprensión. El Aki del Conquistador no solo les infundió inconsciencia, sino un profundo temor. Miraron a Arthur con cautela, con los ojos llenos de sospecha. ¿Quién manda aquí? Preguntó Arthur con voz tranquila y serena. Un hombre mayor, de pelo y barba blancos, dio un paso adelante, protegiendo a los que estaban detrás de él como una gallina protege a sus polluelos. Soy Vidnovich, anciano de la aldea de Weat Island. ¿Qué quieres, pirata Big Mom? No estoy aquí para dar explicaciones. Me encargaré de los sicarios de Big Mom. Y a cambio, Weat Island ondeará mi bandera. ¿De acuerdo? La mirada de Arthur era firme, su voz firme, su intención clara. Si se negaban, utilizaría la fuerza. ¿Tu bandera? ¿No estás con Big Mom? Los ojos de Novich se abrieron de sorpresa, luego los entrecerró al considerar las implicaciones, y su expresión cambió rápidamente.
No respondió, se volvió hacia los demás aldeanos y se entabló una conversación en susurros. Sopesar los riesgos y los beneficios antes de tomar una decisión era parte de la naturaleza humana. Incluso Arthur, aparentemente impulsado por el impulso, con acciones imprudentes e impredecibles, sopesaba la emoción del desafío frente a las posibles consecuencias. Simplemente valoraba la emoción por encima de todo. La discusión entre los aldeanos fue acalorada. La oferta de Arthur era una apuesta arriesgada. Un desafío a la autoridad de Big Mom que podría resultar en la destrucción de su isla. Pero si no entregaban la harina, morirían de todos modos. La ira de Big Mom era absoluta. Arthur ofreció un atisbo de esperanza. Quedarse allí significaba una muerte segura. La elección no fue difícil. 10 minutos después, Novich, con su rostro curtido y marcado por la determinación, tomó su decisión. Carecían de poder, influencia, de una perspectiva más amplia. Pero incluso los civiles tenían su propia sabiduría, una profunda comprensión de la supervivencia. Si puedes protegernos de la tiranía de Big Mom y mantenernos a salvo, la isla Weat ondeará tu bandera. Los aldeanos inclinaron la cabeza al unísono. El humo salía en espiral de las chimeneas del pequeño pueblo de Weat Island, mientras los residentes preparaban sus cenas. El pueblo, de apenas 100 casas, estaba salpicado de molinos de viento y sacos de harina, un marcado contraste con la pobreza que cabría esperar. Al fin y al cabo, la harina era un lujo en este mundo, un manjar del que disfrutaban los ricos, no los agricultores. Pero bajo el gobierno de Big Mom, sobrevivir era un lujo en sí mismo. Arturo, guiado por Novich y los aldeanos, entró en la casa del anciano. Era modesta, sencilla y práctica, sin decoraciones suntuosas ni ostentación de riqueza. Aún no sabemos su nombre, señor, dijo Novich respetuosamente, con la cabeza gacha, mientras señalaba la cabecera de la mesa. Los demás aldeanos permanecieron sentados a su alrededor. Arthur comprendió su curiosidad. En el Nuevo Mundo un nombre, una bandera podrían ofrecer protección contra fuerzas más poderosas, un elemento disuasorio para quienes tenían la mirada puesta en la codicia. Si la isla Trigo ondeara la bandera de Barba Blanca o Roger, Big Mom no se atrevería a atacar tan abiertamente. Se aburriré, Arthur. Llámame Arthur. Estoy aquí para divertirme y jugar un rato en el Nuevo Mundo. Sonrió con tono desenfadado, pero sus ojos brillaban con un brillo acerado. ¿Qué? Novich y los aldeanos jadearon, casi saltando de sus sillas. De la sartén al fuego. Novich ahora comprendió el dicho. Gracias a la propaganda de Big Mom, el nombre de Arthur era infame en todo el Nuevo Mundo. Fue el hombre que mató al hijo de Barba Blanca, un acto de rebeldía sin precedentes. Todos se preguntaban cuánto tiempo sobreviviría. Novich no esperaba encontrarlo allí, en su pequeña isla, este presagio del caos. Ahora habían ofendido no solo a Big Mom, sino también a Barba Blanca. El rostro de Novich palideció, con sudor frío corriéndole por la frente. La sonrisa de Arthur se desvaneció y su voz se volvió fría. ¿Qué pasa? ¿Tienes miedo? No me digas que vas a romper nuestro trato. La temperatura en la habitación descendió bruscamente y los aldeanos temblaron. Arthur, a los ojos de Novich, era claramente un hombre de humor impredecible, cuyo poder y temperamento eran peligrosos. Novich apretó la mandíbula mientras sopesaba sus opciones. Ya habían enfadado a Big Mom al no entregar la harina. ¿Y Barba Blanca? Era una amenaza lejana, una leyenda que se susurraba en voz baja. Más temible que un demonio. Pero la ira de Big Mom fue inmediata, palpable. Su decisión fue rápida y decisiva. No. Señor Arthur, mientras nos proteja de Big Mom, la isla Trigo es suya. Le juramos lealtad. Declaró Novich con voz firme, a pesar del temblor en sus manos. Una sabia decisión. Isla Trigo. Mi primer territorio en el Nuevo Mundo. Es lo justo. En cuanto a Big Mom, tengo una pequeña sorpresa para ella. Arthur sonrió de nuevo y la tensión en la sala se disipó ligeramente. Novich, aliviado, dejó escapar un suspiro tembloroso. Estaba seguro de que Arthur estaba a punto de desatar su furia. Señor Arthur, hay algo más y... ¿qué es? Uno de los oficiales de Big Mom, Graham, tiene una recompensa de 300 millones en Belly. Va de camino a recoger la harina. Pero y nuestras reservas están agotadas y... Apenas había jurado lealtad, y ya estaba pidiendo ayuda. Incluso Novich, un hombre con décadas de experiencia, sintió una punzada de vergüenza. Pero estaban desesperados.
La risa de Arthur resonó por toda la habitación, sacudiendo el techo. Esta isla ahora es mía. Todo lo que hay en ella me pertenece. Si alguien quiere tomarla, tendrá que hacerlo a través de mí. Ja 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 ja. Una recompensa de 300 millones por Belly significaba una amenaza considerable o un asesino despiadado. Arthur estaba intrigado. La fiesta del té de Big Mom se acercaba rápidamente. Y él no había traído ningún regalo. La cabeza de un oficial sería un regalo apropiado. Los labios de Arthur se curvaron en una sonrisa cruel. Y cualquiera que se atreviera a robarle su territorio, pagaría el precio. Esperó pacientemente mientras Novich y los aldeanos salían, dejándolo solo con sus pensamientos. Unos minutos más tarde, un aldeano regresó con una bandeja llena de pasteles. Arthur, que hacía años que no probaba tales delicias, se dio el gusto y devoró los manjares con gusto. Los pasteles a base de harina, enriquecidos con ingredientes exóticos del Nuevo Mundo, eran sorprendentemente deliciosos. Pasaron las horas. Arthur, tomando té, su mirada se dirigió hacia la ventana. Señor Arthur. Problemas. El hijo de Novich irrumpió en la habitación, sin aliento. El oficial de Big Mom, la abuela, está aquí. Lo sé, dijo Arthur asintiendo con calma. Mantén la calma. Gran no se había molestado en ocultar su presencia. El Aki de Arthur lo había detectado a kilómetros de distancia. Sí, señor. El joven hizo una reverencia y se fue. Arthur se estiró, haciendo crujir sus articulaciones, luego caminó hacia el borde del pueblo. Desde el otro lado de los campos de trigo dorados, vio un barco, con la distintiva bandera pirata de Big Mom, anclado cerca de la orilla. Una figura solitaria estaba de pie en la cubierta. ¿Es él?, preguntó Arthur, señalando la figura. Un Snakeneck, de unos 3 metros de altura, con el cuello solo de más de 1 metro de largo, un abrigo largo sobre los hombros y una enorme espada atada a la cintura. Ese cuello largo y distintivo lo hacía destacar entre la multitud. Sí, señor Arthur. Soy Snake Agran. La voz de Novich era baja, teñida de miedo. Espera aquí. Arthur no esperó una respuesta, levantó la mano y un rayo crepitó en su palma. ZZZZZZT. Un rayo cayó sobre Gran, que acababa de desembarcar. Un oficial de Big Mom enviado en una misión en solitario no sería débil. Su recompensa era incluso mayor que la de Katakuri, por ahora. Gran reaccionó instantáneamente, sacando su espada de 7 pies de largo, cuya hoja destelló cuando se encontró con el rayo de Arthur. Sonido metálico. El juicio divino de Arturo, una explosión concentrada de relámpago, se partió en dos y la corriente eléctrica se disipó sin causar daño en el aire. ¿Un rayo?, preguntó Gran, girando su largo cuello, y su mirada finalmente se posó en Arthur, quien estaba a 1000 metros de distancia, con una expresión indescifrable.